Las neuronas son las células fundamentales de nuestro sistema nervioso y el verdadero núcleo de nuestra capacidad para pensar, sentir y actuar. Gracias a estas células especializadas, el cerebro puede procesar enormes cantidades de información, controlar nuestras acciones y almacenar nuestros recuerdos. En este video, exploramos los aspectos básicos y más importantes sobre el funcionamiento de las neuronas, describiendo sus estructuras y cómo interactúan entre sí para dar lugar a todas las experiencias de la vida cotidiana. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Una neurona es una célula especializada en la transmisión de información en forma de señales eléctricas y químicas. A diferencia de otras células del cuerpo, las neuronas tienen una estructura que les permite conectarse y comunicarse entre ellas de manera rápida y eficiente. En el cerebro, existen alrededor de 86.000 millones de neuronas, lo que permite una red masiva de conexiones capaz de realizar funciones complejas. Como mostramos en la figura del video, una neurona tiene tres partes principales. 1. Dendritas, son extensiones ramificadas que reciben señales de otras neuronas. Las dendritas actúan como antenas, capturando información de las neuronas circundantes. 2. Cuerpo celular, soma, es la central de procesamiento de la neurona. En el cuerpo celular, la información recibida por las dendritas se procesa y se decide si la neurona enviará una señal. 3. Axón, es una prolongación larga que se encarga de transmitir la señal a otras neuronas, músculos o glándulas. Al final del axón, se encuentran las terminales sinápticas, donde se libera el mensaje para comunicarse con otras células. Podemos imaginar a la neurona como una oficina de mensajería. Las dendritas son como la recepción, donde llegan los mensajes. El cuerpo celular es la oficina central, donde se procesan los mensajes entrantes y se decide cuál será la respuesta. El axón es la línea de salida, de mensajes que envía la respuesta a otras neuronas. La transmisión de señales en la neurona. El potencial de acción es el proceso mediante el cual una neurona genera y transmite una señal a lo largo del axón. Este proceso ocurre gracias a una serie de cambios eléctricos que se generan en la membrana de la neurona y que permiten la propagación de una señal rápida y eficaz. Cuando una neurona recibe suficiente estimulación de otras neuronas, se produce un cambio en la carga eléctrica dentro de la célula. Normalmente, la neurona tiene una carga negativa en su interior y una carga positiva en su exterior. Sin embargo, al recibir una señal fuerte, la neurona permite que ciertos iones, como el sodio, Na+, entren en la célula, haciendo que su carga interna se vuelva positiva temporalmente. Esto genera una especie de impulso eléctrico, que se desplaza a lo largo del axón hacia las terminales sinápticas. Una vez que el impulso ha pasado, la neurona restablece su carga negativa inicial expulsando los iones positivos, y el ciclo queda listo para repetirse en la siguiente señal. Imagina el potencial de acción como una ola en un estadio. Cuando una persona se levanta, esto estimula a la siguiente para que se levante también, generando un movimiento continuo. Así funciona el potencial de acción. Una vez que se inicia en un punto del axón, va pasando hacia el siguiente, propagándose hasta el final. La comunicación entre neuronas. Las neuronas no se tocan físicamente, en lugar de eso, se comunican a través de espacios diminutos llamados sinapsis. La sinapsis es el lugar donde se libera la señal química que transmite la información de una neurona a otra. Cuando la señal eléctrica llega al final del axón, no puede saltar directamente a la siguiente neurona. En cambio, provoca la liberación de moléculas químicas llamadas neurotransmisores, que actúan como mensajeros. Estos neurotransmisores son liberados en la sinapsis y se unen a receptores en la neurona siguiente, transmitiendo la señal. La sinapsis es como una conversación telefónica. Cuando alguien habla, el sonido o el mensaje viaja a través de la línea telefónica hasta el otro lado. De manera similar, los neurotransmisores son liberados en la sinapsis, cruzan el espacio y llevan el mensaje a la siguiente neurona. Tipos de neuronas y sus funciones. No todas las neuronas son iguales. Existen varios tipos, cada uno diseñado para una función específica. Neuronas sensoriales, son las encargadas de recibir información del entorno, como los estímulos táctiles, visuales, auditivos y olfativos, y enviarla al cerebro. Neuronas motoras, llevan instrucciones desde el cerebro hasta los músculos y glándulas. Por ejemplo, las neuronas motoras son responsables de que puedas mover tus manos para escribir o tus piernas para caminar. Interneuronas, son el tipo más común de neurona en el cerebro y la médula espinal. Estas neuronas conectan las neuronas sensoriales y motoras, permitiendo una comunicación efectiva entre diferentes partes del sistema nervioso. Imaginemos una situación de emergencia, donde se necesita rescatar a una persona.
Las neuronas sensoriales serían las que detectan el problema y envían una señal de alerta. Las interneuronas son como el centro de control que coordina y planifica la respuesta, mientras que las neuronas motoras serían el equipo de rescate que llega al lugar y realiza la acción. El papel de las neuronas en el aprendizaje y la memoria. El aprendizaje y la memoria son procesos que dependen de la plasticidad sináptica, que es la capacidad de las conexiones sinápticas para fortalecerse o debilitarse con el tiempo. Cada vez que aprendes algo nuevo, ciertas sinapsis en tu cerebro se fortalecen. Esto permite que las neuronas se comuniquen de manera más efectiva, creando un camino de conexión más fuerte para el recuerdo. Imaginemos que estás aprendiendo a tocar la guitarra. Al principio, las conexiones neuronales asociadas con el movimiento de tus dedos y la comprensión musical son débiles. Pero con la práctica constante, esas conexiones se fortalecen, lo que hace que cada vez sea más fácil realizar los movimientos y recordar las notas. Imagina un sendero en un bosque. Al principio, es solo una línea delgada en la hierba. Cada vez que alguien camina por él, se hace más marcado y claro. Del mismo modo, con cada repetición, las sinapsis entre las neuronas que participan en una tarea se fortalecen, haciendo que sea más fácil para el cerebro recordar y ejecutar esa tarea. Los mensajeros químicos del cerebro. Los neurotransmisores son sustancias químicas que transmiten las señales de una neurona a otra en la sinapsis. Hay varios tipos de neurotransmisores, cada uno de los cuales tiene un efecto diferente en nuestro cuerpo y mente. Dopamina, relacionada con la motivación, el placer y el aprendizaje. Serotonina, influye en el estado de ánimo, el apetito y el sueño. Acetilcolina, involucrada en el control de los músculos y la memoria. GABA, ácido gamma-aminobutírico, funciona como un freno del sistema nervioso, ayudando a calmar la actividad excesiva de las neuronas. Podemos ver a los neurotransmisores como cartas en un sistema postal. Cada neurotransmisor lleva un mensaje específico que solo puede ser leído por ciertos receptores en la neurona receptora. Al igual que una carta dirigida a una dirección específica, los neurotransmisores actúan en áreas concretas del cerebro. La velocidad y eficiencia del cerebro. El cerebro humano es una máquina de procesamiento de información extremadamente rápida y eficiente. Se calcula que una neurona puede transmitir señales a una velocidad de hasta 120 metros por segundo. Esto significa que, desde que piensas en mover tu mano hasta que efectivamente lo haces, solo han pasado fracciones de segundo. El cerebro realiza cálculos y procesa información de una manera parecida a cómo lo hacen los dispositivos electrónicos. La diferencia es que el cerebro es mucho más eficiente energéticamente y capaz de adaptarse y aprender, algo que los ordenadores actuales apenas están empezando a emular mediante la inteligencia artificial. Las neuronas están solamente en el cerebro. No, las neuronas no están solo en el cerebro. Aunque la mayoría de las neuronas sí se encuentran allí, también existen en otras partes del sistema nervioso, ver figura en el video como la médula espinal y el sistema nervioso periférico. Hay tres áreas principales en el cuerpo donde encontramos neuronas. 1. Cerebro. Aquí se concentra la mayor cantidad de neuronas, que llevan a cabo funciones complejas como el procesamiento de información, la memoria, el pensamiento y las emociones. 2. Médula espinal. Es una extensión del cerebro que conecta el sistema nervioso central, SNC, con el sistema nervioso periférico, SNP. Contiene neuronas que ayudan a enviar señales entre el cerebro y el resto del cuerpo y facilitan respuestas rápidas como los reflejos. 3. Sistema nervioso periférico. Aquí hay neuronas sensoriales y motoras que se encuentran en nervios distribuidos por todo el cuerpo. Las neuronas sensoriales llevan información desde los sentidos al SNC, y las neuronas motoras envían órdenes desde el SNC a los músculos y órganos. Además, hay otro sistema conocido como sistema nervioso entérico, ubicado en el tracto gastrointestinal, que contiene millones de neuronas y a menudo se le llama el segundo cerebro. Aunque se conecta con el SNC, el sistema nervioso entérico puede funcionar de manera bastante autónoma, regulando la digestión y otras funciones. El SNC, o sistema nervioso central, es una de las divisiones principales del sistema nervioso y está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Este sistema es el centro de control del cuerpo y se encarga de procesar y coordinar toda la información que recibe de los sentidos, así como de enviar señales para controlar el movimiento y otras funciones corporales. El SNC actúa como una central de procesamiento de datos, recibe información de los nervios del sistema nervioso periférico, la procesa en el cerebro o en la médula espinal, y luego envía respuestas para que el cuerpo actúe. Este sistema es vital para todas las funciones que implican pensamiento, percepción, movimiento y emociones, por lo que es esencial para la vida y la adaptación. El SNP, o sistema nervioso periférico, es la otra gran división del sistema nervioso, junto con el sistema nervioso central, SNC.
A diferencia del SNC, que se limita al cerebro y la médula espinal, el SNP incluye todos los nervios y neuronas que se extienden por el resto del cuerpo y conectan los órganos, los músculos y los sentidos con el cerebro y la médula espinal. El SNP permite al cuerpo interactuar con el entorno y regular funciones internas de manera automática. A través de los nervios, el SNP envía información sensorial al SNCI, a su vez, recibe instrucciones para realizar movimientos o para ajustar procesos internos del cuerpo según sea necesario. Otras células en el sistema nervioso. Aunque las neuronas son la unidad funcional principal, el sistema nervioso también contiene células gliales, que dan soporte estructural y nutricional a las neuronas, mantienen el entorno adecuado para su funcionamiento y participan en la defensa del sistema nervioso. En conjunto, las neuronas y las células gliales forman las bases del sistema nervioso, permitiendo la comunicación entre el cerebro, la médula espinal y el resto del cuerpo para controlar todas las funciones corporales y la adaptación a estímulos internos y externos. Las células gliales, o glía, son un tipo de células que forman parte del sistema nervioso y cumplen funciones de soporte y protección para las neuronas. Aunque no participan directamente en la transmisión de señales eléctricas como las neuronas, son esenciales para el funcionamiento saludable del sistema nervioso, ya que ayudan a mantener el entorno adecuado para que las neuronas puedan realizar sus funciones de comunicación y procesamiento de información. Existen varios tipos de células gliales, cada una con funciones específicas. 1. Astrocitos, son las células gliales más abundantes en el sistema nervioso central, SNC. Ayudan a mantener el equilibrio de iones y neurotransmisores en el espacio extracelular. Proveen soporte estructural y metabólico a las neuronas. Forman parte de la barrera hematoencefálica, que regula el paso de sustancias entre la sangre y el cerebro para protegerlo de toxinas. 2. Oligodendrocitos, en el SNC, y células de Schwann, en el sistema nervioso periférico o SNP, ambas producen mielina, una capa aislante que recubre los axones de las neuronas, permitiendo que los impulsos eléctricos se transmitan más rápido y de manera eficiente. Los oligodendrocitos mielinizan múltiples axones a la vez en el SNC, mientras que las células de Schwann mielinizan un solo axón en el SNP. 3. Microglía, son las células inmunitarias del sistema nervioso central. Actúan como defensores, protegiendo al cerebro y la médula espinal de infecciones y eliminando restos celulares y desechos a través de la fagocitosis. También tienen un papel en la respuesta inflamatoria del cerebro. 4. Células ependimarias, revisten los ventrículos del cerebro y el canal central de la médula espinal. Producen y ayudan a circular el líquido cefalorraquídeo, LCR, que amortigua el cerebro y la médula espinal, proporcionando nutrientes y eliminando desechos. Importancia de las células gliales. Las células gliales cumplen funciones críticas en el sistema nervioso, ya que aseguran la estabilidad y salud del entorno neuronal. Facilitan la transmisión de señales al mantener los axones cubiertos de mielina. Participan en la reparación de tejidos nerviosos dañados. Mantienen el sistema nervioso central protegido de infecciones y toxinas. Aunque durante mucho tiempo se pensó que solo eran células de soporte, hoy se sabe que las células gliales también participan en la modulación de la actividad neuronal y en el aprendizaje, y pueden influir en la plasticidad del cerebro. El funcionamiento de las neuronas y su forma de comunicación representan un sistema increíblemente complejo y bien coordinado, que ha sido moldeado a lo largo de millones de años de evolución. Desde la percepción de una simple caricia hasta la toma de decisiones complejas, las neuronas juegan un papel central en nuestra experiencia de vida. Entender cómo funcionan estas células no solo nos ayuda a apreciar la complejidad de la mente humana, sino que también nos brinda un mayor conocimiento sobre cómo cuidarnos y cómo mantener un cerebro saludable. No olvides participar. Deja tus comentarios y preguntas, queremos saber tu opinión. Suscríbete al canal para no perderte contenido educativo como este. Es gratis. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.